Muy bien, me informan si se logra observar la pantalla, por favor. Sí, Sí se se ve. observa. Sí, se ve, Lick. Ok, gracias. Bueno, continuando acerca del tema de las medidas de dispersión, eh, en este caso, como les mencionaba el día lunes, vamos a trabajar lo que es la varianza, la desviación típica y el coeficiente de Pearson. Entonces, voy a presentar la lámina donde está la información acerca de ello. Bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente medida de dispersión, que es la varianza. La varianza menciona que, al igual que la desviación media, está basada en un valor promedio de las desviaciones respecto a la media, es decir, siempre se realizan esa resta del conjunto de datos que tenemos con respecto a la media. Como ustedes pueden observar, definimos la varianza de una muestra con datos repetidos como la siguiente, ¿verdad? Le llamamos S cuadrado, es la varianza, y es igual a la sumatoria de las diferencias de los valores de los X sub I, que son los valores en los cuales varía las categorías de la variable cuantitativa, y tenemos la media de esos datos. Entonces, a esas dispersiones, a esas variaciones, las vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y a ese conjunto de operaciones las vamos a sumar y vamos a dividirlo entre n-1. Claramente, en este momento estamos trabajando, si ustedes han observado, solo para datos que no están agrupados. Ya para datos agrupados es otra definición, ¿verdad? La que se emplea. También definimos lo que es la desviación típica. La desviación típica tiene una gran relación con la varianza, ya que solo es la raíz cuadrada de ella. Es decir, la desviación típica le llamamos S y es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí hace falta el cuadrado, la raíz cuadrada de S cuadrado, por lo tanto sería simplemente sacarle raíz cuadrada al resultado de la varianza. Ahora nos mencionan lo siguiente, ¿verdad? En el caso que los datos no se repitan, estas definiciones se simplifican. Es decir, cuando tenemos las frecuencias absolutas de todos los valores de las categorías de la variable, eh, la frecuencia absoluta para todos es 1. En ese caso, simplemente eh, lo que hacemos es restar las desviaciones, realizar las desviaciones y elevarlas al cuadrado, sumarlas y dividirlas entre n-1. Para la varianza y para la desviación típica, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la varianza. Ahora nos menciona algo interesante, ¿no? Que nos dice que la expresión para la varianza no es muy fácil de calcular, por lo que para efectos prácticos dicha expresión se puede transformar en otra un poco más fácil. Aquí lo que hace es realizar, eleva al cuadrado este binomio, utilizando el famoso binomio de Newton, y luego se llega a esta definición, ¿verdad? Que consiste simplemente en sumar los X sub I al cuadrado por su frecuencia y restarle 1 sobre n por la sumatoria de los X sub I por su frecuencia elevada al cuadrado. Y todo eso lo vamos a dividir entre n-1. Eh, ¿Qué ventaja posee esta igualdad, esta fórmula que tenemos aquí? La ventaja de esta fórmula es que no es necesario o como obligación, digamos, hacer cálculo de la media aritmética, eh, tener ya ese dato, ¿verdad? O sea, solo con los valores de X sub I y sus frecuencias podemos calcular la varianza, sin necesidad de calcular la media aritmética con anticipación. Pero vemos claramente que esto que tenemos acá, la sumatoria de, de los X sub I por N sub I, claramente observamos que esto
al dividirlo entre 1 sobre n, tiene una gran semejanza con respecto a la media. Recordemos cuál era la definición de la media, que es la sumatoria de los x sub i por los valores de la frecuencia absoluta, que son los n sub i. Y todo eso lo dividíamos entre n. Entonces, Licenciado, una pregunta. Con respecto a la fórmula, ¿existen otras formas de representarla? esta expresión, la que yo les menciono, Sí, bueno, en ese caso, sí, hay otra forma de presentarla. Vamos a ver. En términos de la media, vamos a ver, se podría expresar, sí, ¿verdad? Solo introducimos el n adentro y sí, sí, sí se puede escribir en términos de la media, ya conociendo la media y solamente se calculan estos productos. Ya vamos a ver en el ejemplo, ¿verdad? A ver si funciona. Bueno, ahora veamos un ejemplo de cómo se hace el uso de esta fórmula para calcular la varianza para datos simples que no están agrupados en intervalos de clase. Esto es para datos simples, ¿verdad? Recordemos eso, no perdamos de vista. No existe mucha diferencia entre la varianza y la desviación típica, ya que vienen a medir casi lo mismo. La varianza es la desviación típica elevada al cuadrado, al revés, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica se hace para poder trabajar en las unidades de medidas iniciales. Tomando los datos del ejemplo de los futbolistas, sabemos que la media aritmética es 4. Recordemos en la clase anterior, el valor de la media aritmética nos daba 4. También la desviación media nos daba 1.12, si no me equivoco. Y tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, vamos a emplear la fórmula para poder hacer el cálculo de la varianza y la desviación típica. Entonces, vamos a la pizarra para hacerlo paso a paso. Esta es la tabla que tenemos allá, ¿verdad? Que es la tabla de distribución de frecuencias para esta situación, ¿verdad? Para esta variable. Bueno, recordemos cómo era la expresión de la varianza. Era una sumatoria y eso lo dividíamos por n, ¿no? Vamos a ver si resulta. Bueno, tenemos cuántas categorías de X sub i, tenemos 7, ¿verdad? Porque va de 1 a 7. De 1 a 7, por lo tanto, el valor varía de 1 a 7. Entonces va a ser los X sub i menos la media aritmética, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por los n sub i. Todo eso lo vamos a dividir, n sub i, lo vamos a dividir por 1 sobre n, ¿no? O multiplicar por 1 sobre n menos 1. Es lo mismo. Bueno, ahora vamos a reemplazar entonces en esa fórmula los valores que tenemos. Tenemos que n, claramente tenemos que n es 25. Y también tenemos que la media es 4. Por lo tanto, solo vamos a reemplazar para este caso. Entonces nos quedaría 1 entre 24, que es 25 menos 1,
multiplicado por esa sumatoria, ¿verdad? Pero reemplazando el valor de la media. En este caso es 4. Ahí ya tenemos un poco más especial para nuestro caso particular. Y ahora solo debemos de hacer las diferentes sustituciones de los x sub i y de los n sub i. Entonces, continuando, tenemos 1 entre 24. Eso lo vamos a multiplicar por lo que nos dé, ¿verdad? En este caso vamos a escribir este paréntesis. Nos da, el primer x sub i es 1. Le vamos a restar 4 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por 1, que es el valor de su frecuencia. El siguiente es 2. Lo vamos a restar 4 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por su frecuencia, que es 3. Ahora vamos con el 3. El siguiente, x sub i, aquí en la tabla, ustedes pueden ver el que tenemos aquí en la tabla. Y le vamos a restar 4. Y lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a multiplicar por 5, ¿verdad? Es la frecuencia absoluta de él. Luego vamos a sumarle el siguiente, que es 4 menos 4 elevado al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. 7. Ahora vamos con el 5, vamos a restar 4, elevamos al cuadrado y lo vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia, que es 5. Luego va el 6, vamos a restar 4, lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por su respectiva frecuencia, que es 3. El siguiente es 7, le vamos a restar 4, que es la media. Le damos al cuadrado y le vamos a multiplicar por 1. Bueno, observamos que es, como lo decía el apartado, es un cálculo bastante complicado, ¿verdad? Porque es bien amplio. Es un ejercicio que dependiendo el número de clases, o en este caso el número de categorías, si el número de categorías es amplio, entonces el cálculo es un poco más difícil. Entonces, ahora lo que hay que hacer es realizar estas restas. Realizamos las restas y luego las elevamos al cuadrado. Eso vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos a hacer las restas dentro del paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, el primero tenemos 1 menos 4, nos da aquí en la primera expresión, tenemos 1 menos 4, nos da menos 3, al cuadrado nos da 9. Menos 3 al cuadrado es 9. Ahora el siguiente nos da 2 menos 4, el resultado nos da menos 2, al cuadrado nos da 4. 4. Y la frecuencia, que es 3. El siguiente nos da 3 es 3 menos 1, al cuadrado nos da 1, ¿verdad? Sí. Okay. Ahora el siguiente nos da 4 menos 4, 0. Al cuadrado nos da 0. Colocamos el 0 para que se vea que ahí está. Y luego 5 menos 4 nos da 1. Al cuadrado nos da 1, ¿verdad? Por 5. El siguiente es 6 menos 4 nos da 2. Al cuadrado es 4. 4. Por la frecuencia nos da 3. El siguiente es 7 menos 4 nos da 3. Al elevarlo al cuadrado nos da 9. 9. Por 1. Ahora sigamos para ver qué sucede. Ahora vamos a realizar las respectivas multiplicaciones de esas desviaciones al cuadrado por su frecuencia. En el primer caso tenemos 9 por 1 nos da 9. El siguiente es 4 por 3 nos da 12. 12. El siguiente nos da 1 por 5, 5. El siguiente nos da 0. El siguiente 1 por 5, 5. 5. El siguiente 4 por 3, 12. Y el 12. siguiente nos Y da 9. 9. 9.
Ahora, ¿cuánto nos daría la suma? 9 más 12 más 5 más 0 más 5 más 12 más 9. 52. ¿Estamos todos bien ahí? Sí, 52. 52 entre 24. Aproximando la... ¿Hola? 2.166. 2.17 aproximadamente. Ese es el valor de la varianza. Ahora, ¿cuál sería el valor de la desviación típica? La desviación típica, recordemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 2.17. 1.47. 1.47. ¿Estamos bien ahí todos? Sí, Esta es la varianza, ¿verdad? Este es el valor de la varianza. Y este otro es el valor de la desviación típica. Típica. Bueno, no sé, ¿hay dudas acerca de este proceso? No sé, ¿hay preguntas, dudas, comentarios? ¿De dónde sale el 1 que está en la fórmula de la varianza? Dice. ¿A cuál uno se refiere? El 1 que aparece ahí, 1 entre n. ¿Uno entre? Que está 1 sobre n menos 1. Sí, yo creo que se refiere al inverso de n-1. Sí, sí, lo podemos escribir así o lo podemos escribir como aparece en la lámina, esta expresión. Las dos son correctas, porque dividir por un número es como multiplicar por su inverso multiplicativo. De hecho, es eso. No sé si resuelvo su pregunta. O sea, es una propiedad de la Sí, bien. álgebra Gracias. Sí, de hecho es una propiedad aritmética. aritmética, eso. Sí, ahora veamos si podemos hacer uso de esta expresión y transformarla, como le decía el compañero, los x sub i al cuadrado. Bueno, veamos si está bien, ¿verdad? La expresión. No está nada mal revisarla. Tenemos s al cuadrado, que es igual a, también era la sumatoria de, bueno, ahí aparece que lo vamos a multiplicar por 1 sobre n menos 1. Por, bueno, aquí sería igual 1. Pongamos el paréntesis. Hasta 7. De los x sub i al cuadrado por sus respectivas frecuencias absolutas. Y le vamos a restar 1 sobre n por la sumatoria de los x sub i, n sub i
igual 1 hasta 7 estamos en este caso. Y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado, dice. La sumatoria. Año que sale así la expresión. Así. Y esto elevado al cuadrado. Bueno, así aparece. Pero otra fórmula de escribirlo, tenemos que los x sub i de n sub i es entre n es la media. Aparentemente creo que hay un pequeño error. Sí, veamos. Bueno, veamos si funciona. Vamos a escribir esta expresión. Pero vamos a escribir esta expresión en términos de la media. Bueno, tendríamos que dividir entre n esta cantidad. Y luego saldría un n cuadrado. Quedaría n. Ok, ya encontré cómo es. Nos quedaría así, ¿verdad? N por la media. Pongamos el signo por la media, de hecho. Al cuadrado. Así quedaría. Sí, esto es porque la media es, bueno, para que puedan comprender de dónde salió, es porque la media es esta expresión entre n, recordemos, no perdamos de vista. Esa es la media. La media aritmética es la sumatoria de los x sub i por su frecuencia entre n. Entonces, lo que hacemos es, aquí colocamos, dividimos entre n y tenemos que multiplicar también por esa cantidad. Pero porque está al cuadrado, multiplicaríamos también por n cuadrado. Entonces, n cuadrado entre n nos da n. Entonces, ahora sería de comprobar que nos dé el mismo resultado utilizando esta cantidad. ¿Qué me evita esto? Me evita de estar revisando, de restarle a x sub i la media y elevar al cuadrado. O sea, este cálculo va a ver que este es más fácil. Entonces, no sé si puedo quitar esto de aquí para poder trabajar ahí. Ustedes me dicen. Sí, licenciado. Parece que tengo problemas con esta cuestión. Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Bueno, a ver qué. Bueno, veamos si nos da 2.17. Tiene que darnos 2.17. Utilizando la fórmula que hemos
concluido. Le escribimos mejor, ¿verdad? Mejor que como como está en la lámina. Entonces, comprobémoslas, creo que estoy muy seguro de que está bien, pero es bueno comprobarlo. Hay que comprobar. No está nada mal hacerlo. Bueno, escribamos esta fórmula. Sustituyendo nos quedaría 1 sobre 24 porque n vale 25. Lo multiplicamos por esa sumatoria que tenemos por ahí. Nos copiamos de una vez. Y el n vale 25, lo vamos a multiplicar por la media, que es 4, la media al cuadrado. No perdamos de vista. Ahora, este 1 sobre 24 podemos distribuirlo, ¿verdad? En ambas expresiones por propiedad distributiva de la suma. Entonces, lo distribuimos sobre la sumatoria. Simplemente nos queda algo sencillo. Que sería solo multiplicar por la sumatoria. Y 25 por 4 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 400. 25 por 4 al cuadrado, que sería 16,400. Y dividámoslo entre 24. Nos da 16,67. ¿Estamos viendo? Sí. 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 Bueno, ahora solo falta hacer eso, lo que está en esta expresión. Está rebelde la pizarra ahorita. Bueno, solo falta realizar esta sumatoria, ¿verdad? De esas cantidades al cuadrado por la frecuencia, ¿verdad? Lick, ¿Sí? ¿el 400 entre qué cantidad lo dividió? Lo multipliqué por 1 sobre 24, que sería como dividirlo por entre 24. Lo hago porque este 1 entre 24 está multiplicando a todo esto que está dentro. Están los paréntesis. Por los paréntesis podemos hacer la propiedad distributiva, multiplicamos 1 entre 24 por esta sumatoria y 1 entre 24 por esta otra expresión, que es 25 por 4 al cuadrado. Y 25 por 4 al cuadrado, ya mencionaron los compañeros que es 400, y lo multiplicamos por 1 sobre 24, que sería como dividir entre 24, es lo mismo. Y nos da 16,67. Bueno, no sé, solucionado su pregunta, su duda. Sí, muchas gracias. Bueno, el primer x sub i es 1, ¿verdad? Le damos al cuadrado, lo multiplicamos por su frecuencia, que es 1. El siguiente es 2, le damos al cuadrado, lo multiplicamos por su frecuencia, que es 3. El siguiente es 3, le damos al cuadrado, lo multiplicamos por su frecuencia, que es 5. Y así vamos con todo, ¿verdad? El siguiente es 4 al cuadrado por su frecuencia, que es 7, más 5, el siguiente x sub i es 5, el cuadrado por su frecuencia 5, más 6 al cuadrado por su frecuencia, que es 3, más 7 al cuadrado, y su frecuencia es 1. Y esto afuera vamos a poner el 16,67, afuera el paréntesis, porque es ajeno a ese cálculo. Aquí puedo poner los paréntesis para diferenciar, que es otra cosa, ¿verdad?
El 17 está fuera de ese paréntesis. Ahora, de una vez, hagamos esas operaciones. Elevar al cuadrado y multiplicar por la frecuencia. 1 al cuadrado nos da 1, por 1 nos da 1. Más 2 al cuadrado nos da 4, por 3 nos da 12. ¿Va? 12. 3 al cuadrado nos da 9, por 5, 45. 35. 4 al cuadrado, 16, por 7, ¿cuánto es? 112. 112. 5 al cuadrado, que es 102. 100. 5 al cuadrado por 5. 125. Ok. 6 al cuadrado por 3. O sea, 36 por 3. 108. 7 al cuadrado nos da 49. Por 1, 49. Ahora, digamos, es de calcular esa suma. 1 más 12 más 45 más 112. 452. 452. Vamos a ver, los demás, ¿les dio eso? Sí, Lick. Bueno, ahora esa cantidad la vamos a dividir por 24. $18.83. Y ahora le vamos a restar 16.67. $2.16. Bueno, casi no es lo mismo, ¿verdad? Es por la aproximación que hicimos aquí, 16.6666. Si hubiéramos puesto 16.6 nos da lo mismo que nos dio anteriormente, ¿no? Bueno, pero ambas son aproximaciones del valor de la varianza. Y claramente la desviación típica nos va a dar 1.47 aproximadamente. Bueno, ya comprobamos que es cierta esta expresión, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. Por lo tanto, pediría que anoten esa fórmula. Es más fácil porque ya tenemos con la media ya calculada. Ustedes pueden notar que es un poco más sencillo o me equivoco. Sí. Es relativamente más fácil. Creo que los dos son casi iguales. Sí, es relativa la diferencia. Lo que evita esto es estar realizando restas en cada X sub Y, ¿verdad? Sí, eso es lo que evita. Eso es lo que evita. Por lo demás estamos casi en lo mismo. Bueno, comprobamos y nos dio el mismo valor, ¿verdad? Otra vez, las matemáticas hacen lo suyo. Entonces, esta igualdad hay que agregarla. Si ustedes tienen ahí donde escribir, entonces, recomendablemente hacerlo. Que no sé, ¿qué les da risa? Las matemáticas otra vez hacen lo suyo. Ah, ok. Sí, son interesantes, ¿verdad? Se cumplió, se dio lo mismo. Ahora, continuando con, bueno, no sé si hay preguntas. Preguntan que en una evaluación con cuál trabajaríamos. Ya se enojó, miren, se lo borró todo.
problemas con estas cosas. Bueno, ¿Y en una evaluación trabajaríamos con cualquiera o ya nos va a decir de ahí con cuál trabajemos? bueno, ahí con cualquiera con la que ustedes se consideren que entendieron mejor. Ok, Sí. Yo siento que está más sencillo trabajar con la primera, porque son menos Bueno, cálculos. En la segunda hay que calcular la media. en la primera también hay que calcular la media primero. Esa es verdad. Sí. Bueno, ahí es relativa la diferencia, pero ambas son correctas. Es lo importante. ahí depende de uno, más bien. Bueno, ahora continuando, bueno, aquí están lo que hemos realizado. Más o menos, no está todo completo, paso a paso, como se los hice en la pizarra, que me está dando problemas, pero bueno, lo importante es que pudimos trabajar. Puede ser algún problema técnico. Ahora, bueno, aquí tenemos ya, a nosotros nos dio 2.16, la varianza y la desviación típica nos dio 1.47. Ahora definamos lo que es la siguiente medida de dispersión. Bueno, la varianza, al igual que la desviación media, se me olvidó mencionar que es un dato que nos da a conocer qué tan alejados están los datos unos de otros. Si la desviación típica es grande con respecto a los datos, es porque ellos están muy alejados. En este caso, la desviación típica es 1.47, muy cercano a 1, por lo tanto, los datos no están muy alejados entre ellos. De hecho, lo podemos ver en la tabla. La distribución es aproximadamente normal y cuando la distribución es aproximadamente normal, la desviación típica es eh, pequeña, es relativamente pequeña comparándola con los datos que estamos trabajando. Ahora veamos el coeficiente de variación de Pearson, que simplemente es un cociente que se da entre la desviación típica S y la media aritmética X barra. O sea, calculamos la desviación típica y la desviación media y luego dividimos, ¿verdad?, las dos cantidades. Bueno, aquí la desviación media aparece con valor absoluto porque, por ejemplo, hay variables en las cuales las categorías negativas tienen sentido. Las categorías negativas. O sea, hablar de valores negativos tiene sentido. Por ejemplo, la temperatura. Si no me equivoco, ustedes pueden afirmar que la temperatura también podemos obtener valores negativos, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Entonces, puede ser que la media sea negativa, porque hay categorías, hay valores de variable que son negativas. Por eso es que se divide entre el valor absoluto. Y de esa manera aseguramos de que el coeficiente de variación de Pearson sea positivo. La desviación típica siempre es positiva porque es suma de cuadrados, de cosas que van al cuadrado. Entonces, por eso es no necesario colocarle el valor absoluto. Ahora menciona, ¿verdad? Se pueden definir otras medidas de dispersión relativas como el coeficiente de variación media. El coeficiente de variación media es diferente al coeficiente de variación de Pearson. ¿Por qué? Pero es muy similar, ya que en este caso se emplea la desviación media en vez de la media aritmética. Se tienen entonces dos coeficientes de variación media, dependiendo de que se calcule respecto a la media o respecto a la mediana. Y aquí tenemos la definición, ¿verdad? El coeficiente de variación de media
y el coeficiente de variación de la mediana. Aquí hay una diferencia, ya que a la desviación media lo vamos a dividir entre el valor absoluto de la media, y la desviación media con respecto a la mediana lo vamos a dividir entre la mediana absoluta. A diferencia del coeficiente de variación de Pearson, tenemos la desviación típica. Bueno, estas son unas variaciones que pueden haber para el caso de la fórmula del coeficiente de Pearson. Pero la más importante y la más usada es esta, ¿verdad? La original, la del coeficiente de variación de Pearson original. Ahora veamos qué sucede para nuestro caso, el caso que hemos trabajado anteriormente. Y aquí hay un párrafo bastante extenso que nos habla un poco de ello y nos dice que este coeficiente de variación de Pearson es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, de si una variable se mueve mucho, poco o menos que otra. Es lo que yo les mencionaba. Tenemos la desviación típica, nos da el valor entre más o menos la variación en la cual están los datos. Y al dividirlo entre la media, entonces lo comparamos con nuestros datos. Porque pueden ser que sean datos grandes, con números grandes, y la desviación típica puede hacer que nos dé un valor grande. Pero al dividirlo por la media ya obtenemos esa variación relativa para nuestro caso. Ahora aquí nos da un caso. Supongamos que en una población de elefantes y otra de ratones, la población de elefantes tiene un peso medio de 5.000 kilogramos y una desviación típica de 400 kilogramos. Es lo que yo les mencionaba. La media de 5.000 y la desviación típica de 400. Tenemos una desviación típica grande, ¿no? Pero porque los datos, la población con la que estamos trabajando, se presta para ello. Como en el caso de los elefantes, ¿no? Los elefantes tienen peso extremadamente grande. Como por ejemplo vehículos, cosas pesadas, ¿no? En cambio, la población de ratones tiene un peso medio de 15 gramos y una desviación típica de 5 gramos. Y nos menciona, si comparamos la dispersión de ambas poblaciones, mediante la desviación típica, podríamos pensar a simple vista que hay una gran dispersión para la población de elefantes, porque 400 es un número grande, ¿no? Es un número muy grande. En cambio, en los ratones, 5 es pequeño. Entonces podríamos pensar, ¿verdad? A simple vista, imaginarnos que hay una gran dispersión para el caso de la población de elefantes que para la de ratones. En cambio, si nosotros calculamos el coeficiente de Pearson, veremos que para los elefantes tenemos la desviación típica que es 400, entre la media que es 5.000 nos da 0.08. Y para la de ratones nos da la desviación típica que es 5, entre la media que es 15 y nos da 0.33. ¿Qué valor es más grande? ¿El 0.08 o el 0.33? 0.33. Es más grande, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros a simple vista podemos observar no es cierto, ¿verdad? Observamos que hay mayor variación relativa, porque para eso funciona el coeficiente de Pearson, para ver la variación relativa con respecto a nuestra población, ¿verdad? Con respecto a la población con la cual se trabajó para obtener los datos. En este caso, observamos que en los ratones hay mayor dispersión, hay mayor variación relativa que en el caso de los elefantes. No sé, hay preguntas acerca de el gran significado que tiene el coeficiente de Pearson.
No, ¿Todo claro? sí. Muy bien. Ahora nos menciona otro dato interesante, ¿no? Si multiplicamos ambos datos por 100, tenemos que el coeficiente de variación para los elefantes, o sea, en términos de porcentuales, el coeficiente de Pearson porcentual, tenemos que es de 8% la variación, mientras que la de los ratones es un 33%. Como consecuencia de la diferencia entre las poblaciones y su peso medio, vemos que la población con mayor dispersión no es la que tiene mayor desviación típica. O sea, este coeficiente nos enseña eso, ¿verdad? Es que no nos dejemos llevar por el hecho de que tengamos una mayor desviación típica para decir que un conjunto de datos tiene mayor desviación que otro conjunto de datos. Sino que se debe de comparar con el valor esperado, que es el valor de la media, para observar cómo, en qué población, en qué conjunto de datos se da mayor dispersión. O sea, no solo con la desviación típica podemos hacer esas conclusiones. Eso es lo que nos muestra. Ahora una pregunta. ¿Cuándo la variación va a ser del 100%? Cuando la desviación típica sea igual a la media. Exacto. Así es. ¿Y del 50%? Cuando sea igual a la mitad de la media. Muy bien, sí, exacto. ¿Y cuándo va a ser cero? Cuando no exista desviación típica. Cuando la desviación típica sea Cero. cero. No es que no exista, es cero. Muy bien. Se comprendió las preguntas porque podemos preguntarnos, ¿verdad? Podemos preguntarnos esa cuestión. El coeficiente de variación de Pearson va a ser cero cuando la desviación típica es cero. Como mencionó el compañero, y va a ser 50% cuando la desviación típica sea la mitad de la media y 100% cuando la desviación típica sea igual a la media. Ahora, un ejercicio para ustedes, para que puedan desestresarse un poco y poder divertirse un rato. Nos dan un ejercicio. A un dentista observa el número de caries en cada uno de los 100 niños de cierto colegio. La información obtenida aparece resumida en la siguiente tabla. Y aquí nos da, bueno, estamos trabajando con la variable que es el número de caries, es un dato cuantitativo. Y nos dan la tabla con sus respectivas columnas de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y son 100 niños. No perdamos de vista que son 100 niños con los cuales está trabajando. Bueno, aquí hay ciertos valores incógnitos. No sabemos su valor, cuál es. Por lo tanto, el ejercicio nos pide lo siguiente. Primero nos pide completar la tabla. O sea, llenar esta tabla de tal manera de que los valores sean consistentes, ¿verdad? Con respecto al problema. O sea, que la tabla tenga sentido, tenga lógica. Y ya nosotros sabemos cuándo tiene lógica la tabla, ¿verdad? La columna de frecuencias relativas tiene sentido cuando la suma de sus valores es 1. Y la de frecuencias absolutas tiene sentido cuando la suma de todos los valores en la columna nos da el conjunto total de datos, que en este caso es 100. En ese caso es que decimos que la tabla es consistente, tiene sentido. Lo siguiente nos piden determinar la varianza y la desviación típica para el número de caries y después determinar el coeficiente de variación de Pearson. Entonces, un buen ejercicio para desestresarse un poquito. Preguntas acerca de lo que hemos visto el día de ahora o de lo que se va a realizar en el problema, en el ejercicio.
preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, quejas. Todas son escuchadas. Estamos todo bien entonces, ¿verdad? Liz, Sí. al completar la tabla se refiere llenar el espacio de X, Y y Z. Exacto. Ah, bueno, gracias. O sea, colocar los valores que deberían tener esas expresiones, X, Y y Z. Pero la tabla debe de ser consistente. Y ya les expliqué cuándo es consistente. Muy bien, entonces muchas gracias a todos. Tengan un feliz día. Aparentemente creo que van a clase, ¿verdad? Entonces no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima semana. Feliz día, licenciado. Feliz día. Muchas gracias.